Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a seguir con el capítulo número 10 del libro El hombre más rico de Babilonia. Cómo manejar el dinero para alcanzar tus sueños más grandes. Espero que estés disfrutando estos capítulos. La verdad es que son grandes enseñanzas y, por supuesto, muchísimas reglas, muchísimas cosas que podemos poner en práctica poco a poco para ir mejorando nuestras finanzas. El día de hoy vamos a escuchar el capítulo número 10, titulado El babilonio más favorecido por la suerte. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo capítulo o bien cuando iniciemos un nuevo libro. Por supuesto, suscríbete a mi canal para recibir muchísima información porque estoy segura que poco a poco vamos a ir llegando a más personas y poco a poco vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida financiera y, por supuesto, también mental, y que se van a ver favorecidos nuestras familias y todos los que están a nuestro alrededor. Bien, Sharrunada, el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba orgulloso con la cabeza de su caravana. Le gustaban los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y montaba con agilidad su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y las dificultades numerosas. No le preocupaba, las tribus árabes eran feroces y estaban ávidas de saquear sus ricas caravanas, pero no tenía miedo porque sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección. Estaba trastornado por la presencia de aquel joven azulado que traía de Damasco. Era Adán Gala, el nieto y socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer algunas cosas por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. Cree que las joyas son adecuadas para los jóvenes, pensó mirando los anillos y pendientes del joven. Y sin embargo, tiene el rostro enérgico de su abuelo. Pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo esperando poderle ayudar a hacerse una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Adán Gula puso fin a sus reflexiones. ¿Para qué trabajas tan duramente de un lado a otro con nuestra caravana haciendo largos viajes? ¿Nunca te has tomado un tiempo para gozar la vida? ¿Gozar de la vida?, repitió sonriendo Sharrunada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras Sharrunada? Si tuviera una fortuna como la tuya, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto. Gastaría los shekeles tan rápido como cayeran a mi bolsa. Llevaría las ropas más caras y las joyas más caras. Esa sería una vida de mi agrado, una vida que merecería la pena vivirla. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas. Sharrunada había hablado sin pensar. Luego continuó en tono de broma. ¿Y no dejarías un tiempo de trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos, respondió Adán Gula. Sharrunada se mordió los labios, pero no respondió. Condujo en silencio hasta que el camino los llevó a cuesta arriba. Allí frenó su montura y señaló ese lejano verde. Mira el valle, mira lo lejos y cómo podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrías incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. Así, ¿aquello es Babilonia? Siempre he deseado ardientemente ver la ciudad más rica del mundo, comentó Adán Gula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna. Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora dolorosamente oprimidos. ¿Por qué deseas que su espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le correspondía? Tú y tu padre pueden caminar y culminar su trabajo. Desgraciadamente ninguno de los dos tenemos sus dones. Mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los shekeles de oro. Sharrunada no respondió, pero aflojó las bridas de su montura y bajó, pensativo por el sendero que llevaba al valle. La caravana lo seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde llegaron al camino real y tomaron rumbo hacia el sur. Atravesaron tierras irrigadas. 3 viejos que trabajaban en un campo llamaron la atención de Sharrunada. Le parecían extrañamente familiares. ¡Qué ridículo! No se pasa 40 años más tarde por un campo y se encuentra a los mismos labradores. Sin embargo, algo le decía que eran los mismos. Uno de ellos sostenía débilmente un arado. Los otros dos, al lado de los bueyes, se esforzaban pegándoles en vano para que continuaran avanzando. 40 años antes, él había envidiado a esos hombres. Qué gusto habría caminado con ellos del lugar. Pero qué diferencia ahora. Se volvió para mirar su caravana con orgullo, sus caballos y asnos bien elegidos y pesadamente cargados de mercancías valiosas provenientes de Damasco. Todos aquellos bienes, menos uno, le pertenecían. Señaló a los labradores diciendo: «Aran el mismo campo desde hace 40 años. Se deben parecer.
¿Qué les hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí, respondió Sharrunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento. ¿Por qué no podía vivir el presente y enterrar el pasado? Vio entonces como una imagen la cara sonriente de Arad Gula. La barrera entre él y aquel joven cínico que estaba a su lado cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a esos hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era digno de ellos. Pero debía a Arad Gula algo más concreto que una tentativa a medias. Arad Gula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera, estaban hechos de otra manera. Se le ocurrió un plan de manera repentina. No sería fácil. Debía considerar a su familia y su propio estatus. Sería cruel, harían daño, pero como era un hombre de decisiones rápidas, abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los shekeles de oro? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando, continuó Sharrunada, ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú, cuando su columna de estos hombres, de la que yo formaba parte, se acercaba a ellos. Megiddo, el agricultor, se burló de una manera en que labraban. Megiddo estaba encadenado a mi lado. Mira esos tipos perezosos, protestó. El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente. Los otros no vigilan que los bueyes no salgan del surco. ¿Cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan tan mal? ¿Habéis dicho que Megiddo estaba encadenado a tu lado? Preguntó Adán Gula sorprendido. Sí, llevábamos un collar de bronce alrededor del cuello, una pesada cadena que nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sabado, el ladrón de corderos que conocí en Arún. En la punta, un hombre al que llamábamos pirata, porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero porque tenía tatuadas en el pecho unas serpientes enroscadas, a la manera de los hombres del mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de 4 en 4. ¿Ibas encadenado como un esclavo? Preguntó Adán Gula incrédulo. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de ti, pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podías confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Sharrunada lo miró fijamente a los ojos. Puedes contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Cuéntame cómo llegaste a ser esclavo. Cualquiera puede encontrarse en una situación similar. Sharrunada se encogió de los hombros. Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea mató a su amigo. Yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir suficiente dinero para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de los esclavos. ¡Qué vergüenza y qué injusticia!, protestó Adán Gula. Pero dime, ¿cómo recuperaste tu libertad? Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuaremos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los labradores se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó inclinándose. «Bienvenidos a Babilonia», gritó, «invitados del rey. Los esperan las murallas de la ciudad, donde el banquete ya está servido». Ladrillos de barro y sopa de cebollas. Y rieron a mandíbula batiente. Pirata se enfureció y les maldijo. «¿Qué quiere decir eso de que el rey nos espera con las murallas?», pregunté. «En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que nos quiebre el espinazo, o tal vez nos peguen hasta que la muerte llegue antes de eso». «¿Quién quiere trabajar duramente?», comentó Sabado. «Esos labradores son listos y no se rompen la espalda, solo lo hacen ver». «No se puede prosperar siendo un gandul», protestó Megiddo. «Si labras una hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo, y de lo mismo si tu amo lo sabe o no. Pero si solo haces la mitad, eres un gandul. Yo no lo soy. Me gusta trabajar y hacerlo bien, pues el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Me ha dado todas las cosas buenas que tengo, mi granja, mis vacas, mis cosechas, todo». «¿Y dónde están todas esas cosechas?», se burló Sabado. «Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mírame a mí. Cuando nos vendan, yo transportaré agua o haré alguna otra tarea fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo transportando ladrillos», y rió estúpidamente. Esa noche me invadió el terror, no podía dormir. Me acerqué a la línea del guardia, y cuando los otros habían dormido llamé la atención de Godoso, que había sido el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla que se creía que si te robaba, además te tenía que cortar el cuello.
Dime, Godoso, le susurré, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? ¿Para qué lo quieres saber? Preguntó prudentemente. No lo entiendes, supliqué. Soy joven y quiero vivir. No quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. ¿Tengo posibilidades de tener un buen amo? Voy a decirte algo, me susurró en respuesta. Tú eres un buen tipo, no me das problemas. La mayoría de las veces somos los primeros en ir a mercados de esclavos. Escucha ahora. Cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, el día siguiente encontrarás llevando ladrillos, un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbé en la arena caliente mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Megiddo de que el trabajo era su mejor amigo me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a liberarme. Cuando Megiddo se despertó, le susurré la buena. Godoso tenía razón. Atravesamos las puertas de la ciudad y nos dirigimos hacia la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado. Allí los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros, y solo los látigos conseguían que se movieran para que todos vieran a los compradores. Megiddo y yo hablamos animadamente con todos los hombres que nos lo permitían. La famosa construcción de la antigua Babilonia, las murallas, los templos, los jardines colgantes y los grandes canales fueron posibles gracias al trabajo de esclavos, principalmente prisioneros de guerra, lo que explicaba el trato inhumano que recibían. Algunos también eran ciudadanos de Babilonia y sus provincias, vendidos como esclavos a causa de delitos que hubieran cometido o de problemas financieros. Era costumbre que los hombres se ofrecieran a sí mismos o sus familias para garantizar el pago del préstamo, juicios legales y otras obligaciones, por lo que en caso de impago las personas afectadas podrían ser vendidas como esclavos. El vendedor de esclavos llamó a los soldados de la Guardia Real, que encadenaron al pirata y le pagaban brutalmente en cuanto protestó. Cuando se lo llevaron, sentí pena por él. Megiddo presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca, me hablaba seriamente para hacerme comprender hasta qué punto sería importante el trabajo en mi futuro. Algunos hombres lo detestaban, lo hacían su enemigo. Es mejor que lo trates como un amigo, hacer que te quiera. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa, no te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía, Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que pasaría una noche más allí, sino que al atardecer llevaría el resto de los esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte, cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había un pastelero. ¿Para qué un buen pastelero como tú necesita un pastelero de calidad inferior? Le dije acercándome. ¿No sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de mi oficio? Mírame, soy joven, fuerte y me gusta trabajar. Dame una oportunidad y haré todo lo que pueda para llenar de oro su bolsa. Quedó impresionado por mi buena voluntad y comenzó a regatearme con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendían a un carnicero, pero para mi gran alegría, al final se cerró el trato y me fui con mi nuevo amo pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Mi nueva casa era de mi agrado. Nana-Naid, mi amo, me enseñó a moler la cebada en un cuenco de piedra del pato, a hacer fuego en el horno y finalmente a moler muy fina la harina de sésamo para hacer pasteles de miel. Yo dormía en el granero, en el que guardaba el cereal. La vieja esclava, la criada Shwati, me alimentaba bien y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas difíciles. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo, que había Pedí a Nana-Naid que me enseñara a amasar y a cocer el pan, y lo hizo. Contento por mi buena voluntad, más tarde, cuando yo dominaba estas técnicas, le pedí que me mostraba cómo hacer los pasteles de miel, y pronto hice toda la pastelería. Mi amo estaba contento de poder no hacer nada, pero Shwati sacudía la cabeza en signo de desaprobación. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, declaraba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nana-Naid estaría de acuerdo en que buscara un empleo provechoso para las tardes, trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuvo una idea. ¿Por qué Nana-Naid me dio uno de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto decente y Shwati me ayudó a arreglarlo y lavarlo? El día siguiente hice una cantidad de más de pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por las calles. Los pasteles tenían aspecto de estar bien cocidos y ser apetitosos. Al principio nadie parecía interesado y me desanimé, pero continué
y cuando más tarde los hombres tuvieron hambre comenzaron a comprar muy pronto la bandeja. Ya estaba vacía. Nananaide estaba muy contento de mi éxito y me pagó mi parte gustoso. Yo estaba encantado de tener dinero. Megiddo tenía una razón cuando decía que el amo aprecia los trabajos de un buen esclavo. Aquella noche estaba tan excitado por mi éxito que apenas pude dormir e intenté calcular cuánto podía ganar en un año y cuántos años necesitaría para comprar mi libertad. Pronto encontré clientes regulares paseándome con la bandeja de pasteles. Uno de ellos no era otro que tu abuelo, Arat Gula. Era vendedor de alfombras y las vendía a los amos de casa. Iba de un extremo a otro de la ciudad acompañado de un burro cargando alfombras y de un esclavo negro que lo cuidaba. Compraba 2 pasteles para él y para su esclavo. Siempre me entretenía hablar conmigo mientras los comíamos. Tu abuelo me dijo una cosa que recordaré siempre. Me gustan tus pasteles, muchacho, pero me gusta más aún el ardor con los que los vendes. Un espíritu así te puede llevar muy lejos en el camino del éxito. ¿Puedes comprender, Adán Gula, lo que esas palabras de aliento significaron para un joven esclavo? Solo en una gran ciudad que luchaba contra sí mismo para encontrar una puerta de salida a su humillación. A medida que los meses pasaban, iba engrosando mi bolsa, que empezaba a tener un peso reconfortante colgando sobre mi cinturón. El trabajo que había convertido en mi mejor amigo, como había predicho Megiddo, yo estaba feliz, pero Swati se mostraba tranquila. Temo por tu amo. Pasa demasiado tiempo por las casas de juego, protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo Megiddo en la calle. Llevaba 3 asnos cargados de verdura al mercado. Estoy muy bien, dijo. Detestaba ver aquellas escenas desagradables, pero encontraba a los vigilantes como buenos compradores generosos. Un día vi sorprendido a Sábado, que esperaba en fila para llenar los ladrillos su cesto. Estaba flaco y encorvado, y su espalda estaba llena de cicatrices y llagas producidas por los látigos de los vigilantes. Me dio pena y le di un pastel que aplastó contra su boca como un animal famélico. Viendo el ansia que se reflejaba en su mirada, corrí antes de que pudiera atrapar mi bandeja. ¿Por qué trabajas tan arduamente?, me preguntó un día Arat Gula. Casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy. ¿Te acuerdas? Le dije lo que me había comentado Megiddo sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le dije que ahorraba para comprar mi libertad. Bien, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de ya casi para terminar nuestro libro. Vamos a dejar aquí la primera parte del capítulo número 10, el babilonio más favorecido por la suerte. Espero de verdad que esta gran enseñanza de hacer nuestro trabajo, nuestro mejor amigo, haya sido de gran importancia para ti. Y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo capítulo. Ya estamos casi terminando este gran y maravilloso libro. De verdad espero que estés disfrutando tanto la lectura como yo. Este es la 3ª vez que leo este libro y créeme, cada día, cada vez que lo vuelvo a leer, cada vez que vuelvo a él como parte importante, me deja una enseñanza completamente nueva. Recuerda, soy Liz y no olvides activar la campanita. Te dejo un abrazo enorme y que este 2026 esté lleno de éxito, de bendiciones y por supuesto que el dinero llegue de una forma automática, de una forma sencilla, de una forma milagrosa y con propósito. Te dejo un abrazo y que tengas un bendecido inicio de año.